al doctor José Antonio Chávez, ¿sí? Quien es cirujano general y laparoscópico del Hospital General Enrique Garcés. Es presidente e instructor del Centro de Investigación y Adiestramiento Quirúrgico Quirón. Es instructor en simulación clínica y quirúrgica avalado por Harvard, New York University, SIM. Es docente y tutor del posgrado de cirugía general de la Universidad Central del Ecuador. Es docente de cirugía del posgrado de cirugía vascular de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y es jefe del servicio de cirugía general del Hospital General Enrique Garcés de la ciudad de Quito. El doctor intervendrá con el tema hernia de la pared abdominal, diagnóstico y manejo quirúrgico. Doctor Chávez, muy buenas noches, bienvenido. En este momento usted puede habilitar su micrófono, su videocámara y compartir la pantalla para iniciar con su presentación. Buenas noches con todos. Supongo que sí me están viendo, se me escucha también, estamos claros en la señal. Así es, doctor, tenemos la señal al 100%. De acuerdo, entonces vamos a compartir la presentación, por favor. Me confirman que se esté viendo. Así es, doctor, en este momento tenemos la presentación en pantalla. Muy bien. Bueno, realmente hablar de hernias es un tema absolutamente, creo que para cualquier cirujano del mundo, porque una de las cirugías que más se enseñan durante el posgrado, que más intervienen, son las hernias abdominales. Y ciertamente la característica anatómica de entender este tipo de procedimientos y realizarlos constituye realmente algo muy apasionante. A nosotros, especialmente a mí, me apasiona mucho realizar la cirugía. Me parece una cirugía extremadamente anatómica, muy agradable y con muy buenos resultados, que siempre está en constante innovación y nosotros vamos a ver a través de la presentación todas las alternativas que se han presentado. Por asuntos de tiempo, en esta ocasión no vamos a incluir videos sobre cirugía robótica. Sin embargo, la orientación de las hernias laparoscópicas está hacia ese sentido, hacia las hernias de tipo, las reparaciones robóticas de las hernias. Entonces vamos adentrándonos un poco en el tema. A ver. Listo. Bueno, para entender a las hernias, ven aquí tres dibujitos que tenemos. Tenemos el típico dibujo de una pelota con un bleris y un pequeño caliche que todos hemos de haber jugado con esa situación en algún momento en nuestra niñez, con nuestra pelota con el bleris salido. Tenemos una llanta, dos llantas con caliche, y esto simplemente es para explicar un principio básico de la pared abdominal. Y esto es un principio que se enseña desde el colegio, que es la ley de Laplace. La ley de Laplace obedece a una relación de tensión superficial y presión. Básicamente lo que nos explica la ley de Laplace es que en un continente cerrado, las presiones que ejercen los gases o líquidos son iguales en todas las direcciones. Entonces, obedeciendo a esa ley, que es una ley física y que no hay nada que hacer, ley es ley. La ley de Laplace pretende explicar que todas las presiones que van a ejercerse dentro de la cavidad abdominal van a ser exactamente iguales en todas las direcciones. Sin embargo, en la cavidad abdominal no tenemos específicamente una misma tensión en los tejidos. Es así que nosotros tenemos varios orificios que son naturales y que tienen ciertas debilidades en la pared. Por ejemplo, toda la región inguinal, la región crural, la región obturatriz, la región umbilical, a nivel del arco de Douglas, etcétera, son lugares donde existen debilidades que permiten que esas presiones, al momento de encontrar esas debilidades,
pretendan salir por ahí. Y ese es el principio de cómo se produce una hernia. Entonces, el principio de una hernia es como una llanta con tubo. El momento en que se perfora o se hace un orificio en la parte externa del caucho, vemos la salida del tubo y eso es exactamente lo que ocurre en nuestro cuerpo. La presión intraabdominal normal es subatmosférica, es de 5 a 6 milímetros de mercurio. Entonces, entendiendo esto, claro, los fenómenos que produzcan el incremento de, de, la, de la presión intraabdominal, entonces van a determinar la probabilidad de una aparición de hernias. Es de ahí de donde ustedes tienen que sacar los antecedentes. Entonces, personas que son fumadoras, tosedores crónicos, personas que tienen, por ejemplo, personas embarazadas, personas que han aumentado súbitamente mucho de peso, que han incrementado su grasa intraabdominal, son personas que tienen probabilidades de desarrollar hernias con mayor facilidad. Por supuesto que la hernia tiene una etiología genética, pero también los factores ambientales intervienen de gran manera en esta situación. Entonces, ¿qué es una hernia? Es una debilidad de la pared de la cavidad abdominal, lo suficientemente grande como para permitir el escape de los tejidos blandos o de las vísceras internas. Y de hernia se viene hablando años. Entonces, aquí tenemos unas hernias que son un poco frecuentes y otras infrecuentes. Entre las frecuentes, la inguinal, la umbilical, la epigástrica y la incisional corresponden prácticamente el 85% de todas las hernias que tenemos en nuestro cuerpo, en lo que respecta a la pared abdominal. Y las hernias infrecuentes, que son la femoral, la obturatriz, la hernia de Spiegel, la parostomal y la lumbar, que solamente los vamos a nombrar. Aquí podemos ver gráficos, los gráficos antiguos de las hernias que se estructuraban, y los gráficos modernos que básicamente explican lo mismo. La hernia en el tiempo. Entonces, hernia viene de una raíz griega que significa botón, retoño o cogollo, es decir, botoncito. Es hernios. De ahí viene también la palabra eventración, que proviene de eventratio. Significa fuera y venter, vientre. Entonces, bueno, la hernia es tan antigua como el ser humano. Las hernias umbilicales y las hernias inguinales fueron las primeras reconocidas, inclusive en el papiro de Ebers, en el 1500 a.C. Los sumerios 4000 a.C. ya hablaban sobre la herniatomía. Es interesante saber que la condición previa al advenimiento de las hernias como una resolución quirúrgica por parte de cirujanos, de médicos, fue realizada por los cirujanos antiguos, que eran los barberos. Los barberos buscaban diferentes tipos de solución, diferentes alternativas, y existieron durante los periodos antes de Cristo una gran cantidad de procedimientos, de dispositivos, de mecanismos para tratar de evitar las hernias. Se cree también que, por ejemplo, una de las primeras cirugías que fue realizada, que fue la cesárea, que se hizo a Julio César, si es que hubiera sobrevivido, la madre se cree que sobrevivió y se cree que tuvo una hernia incisional y que esta fue tratada por los médicos de ese entonces. Entonces estamos hablando de que las hernias tienen un pasado tan antiguo como el ser humano. Bueno, en la Edad Media, como habíamos conversado, los barberos. Y posteriormente, la otra condición, que viene el advenimiento de la disección de los cadáveres. Entonces, cuando en la Edad Media, en el 1100 después de Cristo, empiezan las disecciones de los cadáveres, es donde realmente se empieza a entender lo complejo de la anatomía inguinal. Aquí vemos algunas láminas donde explican un poco la complejidad de la pared abdominal. Hay que entender a la pared abdominal como un tonel. Es un tonel que termina en un cono y ese cono obedece a presiones extremadamente intensas. Y usualmente las hernias inguinales, que son las que con cierta frecuencia se presentan, obedecen a este principio del cono, porque no solamente está involucrando ahí la ley de Laplace,
sino también la gravedad. Entonces, todas esas condiciones incrementan la presión intraabdominal en las zonas de debilidad de los orificios inguinales, de los orificios crurales, en la parte inferior. Bueno, aquí vemos también una gráfica de cómo era la disección en la escuela de Guy de Chauliac. Y por otro lado tenemos aquí una serie de dispositivos que se usaban, solo los pusimos para que se vea que esto tiene una antigüedad tremenda y que la historia de las hernias, si es que alguien está interesado, hay muy buenos manuscritos en el internet como este que estoy citando, que es un poquito viejo, de Carbonell, en el 2001, que explica bastantísimo toda la condición de la historia de las hernias y se vuelve realmente una lectura muy agradable. Vean todos los dispositivos que se pueden establecer que se establecieron en su debido momento para el control de las hernias. Obviamente nada de esto tenía una funcionalidad absoluta. La mayoría respondía a especies de tapones con cinturones que lo que hacía era simplemente prevenir la condición de la aparición de la hernia, tal vez la encarceración, no hay mucho registro sobre eso, pero en definitiva era más una característica de tipo estética y por comodidad del paciente. Bueno, hablemos de la anatomía del conducto inguinal, que es uno de los que más nos compete en la cirugía de hernias, que es el que más complejidad da, porque el resto realmente obedece a la característica normal de la cavidad abdominal, pero en la región inguinal la anatomía es especialmente importante. Entonces hay que entender que el conducto inguinal es un conducto que se extiende de atrás para adelante, de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo. ¿Ya? Todo esto depende mucho de la característica embrionaria del descenso testicular. Entonces aquí tendremos dos orificios. No sé, ¿me pueden confirmar si se ve la flecha o no se la ve? A ver, pongamos aquí. Aquí se ve la flecha, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos dos orificios. Tenemos un orificio inguinal profundo que es externo y que es externo y que es superior, y un orificio inguinal superficial que es interno y es inferior. ¿Sí? Entonces recordemos esa estructura de cono. Por lo tanto, en esta zona es donde vamos a tener la mayor cantidad de presión ejercida en toda la pared abdominal. Es por eso que las hernias obedecen a una dilatación de estas estructuras del anillo interno, que posteriormente produce a su vez una dilatación del anillo externo. Por la mitad del conducto inguinal pasa el cordón espermático con todos los elementos que van a los testículos, ¿sí? Y por otro lado, tenemos aquí un triángulo, que es el triángulo de Hesselbach. El triángulo de Hesselbach es una zona más o menos descubierta que prácticamente solo tiene a la fascia transversalis. De esta manera, este triángulo de Hesselbach constituye en realidad un verdadero lugar de debilidad de la pared abdominal, ¿sí? Los límites del orificio inguinal son muy evidentes en esta gráfica. El ligamento inguinal en la parte inferior. En la parte interna, lo que llamamos el tendón conjunto y el ligamento de Henle. En la parte superior, o mejor dicho, en el techo, es la aponeurosis del oblicuo mayor, y en la parte inferior, es decir, en el piso, el transverso profundo o la fascia transversalis, mejor dicho, y unas expansiones aponeuróticas del oblicuo menor. Aquí vemos otro dibujo, pero lo que me interesa más que el dibujo anatómico de cómo se estructura una hernia es este de acá, porque acá nosotros estamos viendo la característica de cómo es una hernia. Miren más o menos cómo es el canal inguinal. El canal inguinal es muy similar a una casa, con sus paredes, su techo y su piso. Entonces tenemos una pared externa que en este caso, si la estamos viendo, estamos
analizándolo desde el lado izquierdo, la pared izquierda, la pared externa, la constituiría el ligamento inguinal. La pared interna, el tendón conjunto, el techo nuevamente, la aponeurosis del oblicuo mayor y la parte inferior o el piso, el músculo, la fascia transversalis y las extensiones aponeuróticas del oblicuo menor. Vemos aquí cómo se producen las hernias. Entonces, una de las principales dudas que se tienen usualmente es si la hernia es directa o indirecta. Existen múltiples maniobras, así como bien lo mencionaba el doctor Ramos, en la semiología quirúrgica existen una cantidad de maniobras, tantas como cirujanos. Cada cirujano se inventa su maniobra y de repente esa maniobra empieza a llevar su nombre. Es así como tenemos varias maniobras nosotros para hacer la palpación de las hernias. Se escapa un poquito de la presentación por asuntos de tiempo. Sin embargo, las principales maniobras, la maniobra de Landívar, de Andrews y de Ferguson, son las que nos van a permitir definir si es que tenemos una hernia directa, una hernia indirecta o una hernia femoral. Entonces vemos aquí en el dibujo, obviamente la hernia indirecta es aquella que sale a través del orificio inguinal profundo, ¿ya? Y la hernia directa sale a través del defecto del triángulo de Hesselbach. Acá podemos verlo un poco mejor. Lo más importante para poder definir las hernias, sobre todo en la visión laparoscópica, es establecer cuál es la posición de los vasos epigástricos. Los vasos epigástricos es uno de los que se conoce como landmarks en la cirugía, ¿sí? Entonces un paciente normal va a tener el canal inguinal y no va a tener la protrusión de ninguna de las estructuras. Pero si tenemos un paciente con hernia inguinal indirecta, recordemos, esta visión es desde arriba hacia abajo cortada. Entonces, como les dije, es un cono. Y el orificio inguinal profundo es este y el orificio inguinal superficial es este. Entonces, en el momento en el que se produce una hernia, más allá de los elementos que pasan del cordón espermático o del ligamento redondo en el caso de las mujeres, protruye tejido a través de un saco por el orificio inguinal, es conocida como una hernia indirecta. Por otro lado, la hernia directa es la hernia que se produce, permítanme un segundo, ahí esto. A ver. La hernia directa es aquella que se produce en el triángulo de Hesselbach, ¿sí? Bueno, ahora, es bien importante la visión laparoscópica de la hernia. La hernia laparoscópica nos ha hecho entender muchísimo más la complejidad y a su vez la facilidad para tratar los orificios inguinales, sobre todo el orificio inguinal profundo. Aquí tenemos la visión anterior y posterior. Por debajo de este gráfico nosotros podremos ver todas las estructuras de la cavidad abdominal, todas las vísceras, y la parte alta corresponde, o el techo corresponde a la pared abdominal. Entonces esta es la visión que usualmente se tiene. Esta es una hernia, esta es una visión lateral derecha, ¿sí? De tal forma que aquí nosotros podemos ver ciertas estructuras que nos competen. La primera estructura que nosotros tenemos que identificar para lograr identificar el conocido como orificio de Frouchot es los vasos epigástricos. Estos que vemos aquí, estos vasos epigástricos siempre bajan de arriba hacia abajo, hacia la región púbica y terminan justo a nivel de donde empieza el orificio inguinal profundo, que es este de aquí, ¿sí? Después del orificio inguinal profundo, nosotros podemos ver aquí los vasos espermáticos que tienen una dirección de afuera hacia adentro. Y luego tenemos el conducto deferente que tiene una dirección de adentro hacia afuera, pero que confluyen en el orificio inguinal interno, en el orificio inguinal profundo. De esta manera, esto se va hacia los testículos. Entonces, entendiendo esto, este es el famoso signo de Mercedes-Benz. Como ustedes ven, es una estrellita de Mercedes-Benz. Y esto nos da ciertas alternativas para poder
ubicarnos todavía más en las estructuras tan importantes que hay en la disección de una hernia de tipo laparoscópica. Aquí nosotros vemos esto. Entonces, todo lo que esté por fuera de los vasos epigástricos corresponderá a una hernia indirecta, es decir, aquella que va a depender del conducto inguinal, del orificio inguinal profundo. La hernia directa corresponde a los elementos del triángulo de Hesselbach. Entonces, obviamente, aquí nosotros podemos ver, perdón, cuáles son los límites del triángulo de Hesselbach, de este sitio de debilidad. Y aquí tenemos los vasos epigástricos a nivel externo, en la parte inferior, lo que correspondería al ligamento inguinal, y en la parte interna nosotros podremos apreciar los elementos correspondientes al tendón conjunto. Entonces, estos son los límites del triángulo de Hesselbach. Y aquí abajo, miren, aquí hay una situación muy importante. Cuando uno habla de disección laparoscópica de las hernias a nivel inguinal, tiene que entender que el ligamento inguinal es nuestro límite para saber si las cosas están bien o están mal. ¿A qué me refiero con esto? Todo lo que se haga en disección hacia arriba, en realidad es saludable, no va a pasar mayor cosa, vamos a estar bien. Pero acá, por debajo del ligamento inguinal, es donde nosotros debemos tener muchísimo cuidado. Primera cosa, por dentro del vaso, de los vasos deferentes y cerca de la cintilla iliopúbica o de la sínfisis del pubis, entonces encontramos otra zona de debilidad por donde protruyen los vasos femorales hacia los miembros inferiores. Entonces, todo lo que sea una protrusión o un orificio o un defecto en esta zona corresponde a una hernia crural o hernia femoral. Pero más importante de esto son estos dos triángulos que no se van a olvidar nunca. El triángulo del dolor, donde están involucrados la rama cutánea del nervio femorocutáneo, y también estamos con el hilio inguinal y el hilio hipogástrico en este sector, donde nosotros podríamos concebir una lesión nerviosa y producirle al paciente una inguinodinia a largo plazo. Por otro lado, aquí este triángulo que es tan importante. Entre los vasos espermáticos y el conducto deferente se forma un triángulo que se llama el triángulo del dolor, el triángulo de la muerte o triángulo de Doom. ¿Por qué? Porque justo por esta parte de aquí pasa la arteria ilíaca. Y aquí vemos, miren, este es el típico caso donde se lo ve absolutamente bien. Los vasos epigástricos, el signo de Mercedes-Benz, el orificio inguinal profundo, los vasos espermáticos, el conducto deferente, la cintilla o el ligamento inguinal, que lo vemos aquí, ¿sí? Aquí vemos el triángulo de Hesselbach y la arteria ilíaca. Este es uno de los principales vasos que se lesionan. Otro de los vasos que se lesionan y se escapa a la visión de esta gráfica es la corona mortis, que es una arteria que nos comunica la arteria ilíaca con la obturatriz. Y es más o menos grandecita, está por detrás de los ligamentos, que no vamos a ahondar, pero aquí está el ligamento de Cooper y el ligamento de Jim Bernat, que son ligamentos donde usualmente se puede producir la fijación de las mallas. Bueno, vamos un poco a lo que nos compete en la parte quirúrgica. Vamos a hablar sobre la técnica abierta de la cirugía de la hernia inguinal primeramente. Hemos optado por trabajar un poco con la hernia inguinal porque es lo que con mayor frecuencia ustedes van a ver. Entonces, esta es la posición del paciente, el anestesiólogo en la parte alta, los dos ayudantes, el cirujano y la enfermera asistente, instrumentista. Esta sería para operar una hernia derecha. Vamos a ver un video, por favor. Vamos a mostrar dos alternativas de tratamiento abierto, que la una es la técnica abierta con anestesia local, en una incisión parenguinal, y la otra es una incisión similar a la Pfanstiel,
para hacer una estopa o una técnica de Reignier. Son las dos alternativas de colocación preperitoneal. La colocación de la malla por incisión parainguinal usualmente obedece a una colocación supraponeurótica. Ese es el principio de la reparación de una hernia. Cerrar el defecto de alguna manera se lo puede hacer con una malla que siempre debe estar libre de tensión. Vamos a ver el video. La infiltración es importantísima, también la comunicación con el paciente. Son pacientes que están usualmente despiertos. No se les ha administrado, por ejemplo, en este caso, este paciente no se le administró ningún tipo de anestésico más allá que la anestesia local que estamos colocando. El paciente pasa tranquilo durante toda la cirugía, no hay inconveniente en lo absoluto. Esta cirugía se la pretende hacer en pacientes con factores de riesgo elevados en los que no se pueda administrar anestesia general o anestesia regional y que la anestesia local sea mucho mejor para los pacientes. Sin embargo, no está exenta de poderse realizar en cualquier tipo de pacientes. Hemos penetrado ya la fascia de Camper y la fascia de Scarpa y lo que encontramos es la aponeurosis del oblicuo mayor. Una vez que se encuentra la aponeurosis del oblicuo mayor, se la abre y caemos directamente en lo que sería el conducto inguinal. Y obviamente entonces ahí lo que estamos sosteniendo son los elementos del conducto inguinal, que eran, como ya se había hablado, los vasos espermáticos y el conducto deferente. ¿Por qué está tan grande? Porque ahí está pegada la hernia. Entonces, esa es la disección que se debe realizar en la hernioplastia inguinal. Se debe disecar los elementos del cordón espermático o, en el caso de las mujeres, del ligamento redondo y hacer una reducción del saco herniario. Entonces, de poco en poco, con una divulsión fina, se lo va haciendo. Como ven, es una divulsión Roma donde se va tratando y procurando ubicar el plexo pampiniforme, la arteria testicular, los nervios, etcétera. Y por supuesto el conducto deferente, que para este señor, claro, ya no hay mayor necesidad de tener un conducto deferente, tiene más de 85 años, tenía este paciente. Sin embargo, la técnica tiene que obedecer siempre a la preservación de todos los órganos, ¿no? Entonces aquí en la mano izquierda se sostiene lo que correspondería a la hernia y con la pinza de Alice que ustedes pueden ver acá abajo, lo que se está haciendo es sosteniendo los elementos del cordón espermático. Ahí podemos ver cómo protruye la hernia una vez que le decimos al paciente que insufle su abdomen o que aumente la presión de su abdomen. Entonces ahí se produce la protrusión de la hernia, ¿correcto? Se repara la pared posterior, se hace un reforzamiento. Se utiliza por lo general la porción inferior del ligamento inguinal, la porción más inferior del ligamento inguinal, y se la une al tendón conjunto, de ser necesario. Si la pared es muy débil, simplemente hacemos una fijación de los rectos. Colocamos la malla alrededor del orificio inguinal profundo y luego cerramos la aponeurosis del oblicuo mayor. Y de esa manera termina la cirugía. Quisiera adelantarle, pero no me permite. Muy bien. Dígame una cosa, ¿se cambió la visión o seguimos viendo igual? ¿Puede alguien? Se cambió la visión, Doc. Tenemos la presentación como que al lado izquierdo y la siguiente diapositiva tenemos en el lado derecho. Ya. Déjeme ver. Ahí nos recuperamos. Sí, ahora la tenemos de nuevo. Ya. Entonces lo que estamos haciendo aquí es una incisión de Pfanstiel para hacer
una hernioplastia preperitoneal de tipo riñón. ¿Qué significa esto? Preperitoneal, es decir, que tenemos que abrir todas las estructuras hasta llegar al momento del preperitoneo, es decir, entre la fascia transversales y el peritoneo parietal. Ese es el espacio donde nosotros vamos a colocar la malla, que sin duda alguna da menor recidiva, sin duda alguna, pero es anatómicamente un poquito más desafiante. Aquí, como están viendo, igual estamos haciendo una disección. Estamos disecando la aponeurosis del recto anterior. Nos podemos encontrar en este sector con los músculos piramidales también, porque como ustedes ven es una disección muy inferior. Una vez que se hace la disección de los rectos, de la aponeurosis del recto anterior, ahí nosotros ya podemos ver el músculo, ¿sí? A cada lado, como se ve claramente, el recto anterior. Localizamos y hacemos la disección. Una vez abiertos los músculos rectos, llegamos al espacio preperitoneal inmediatamente. Entonces ahí localizamos el cordón, en este caso es igual un hombre, entonces vamos a localizar el cordón espermático, ya lo tenemos en la mano. El cordón espermático de igual manera con la hernia, ¿no? Entonces tendremos que hacer asimismo una reducción de la hernia, vamos reduciéndole. El paciente para este caso está con una anestesia raquídea, entonces ahí ya se puede apreciar el defecto herniario. Lo que tenemos ahí es ya la reducción del defecto herniario y solo hemos tomado el saco herniario. Entonces se divulsiona el saco herniario con una disección Roma, como ven, con gasas, y en ese momento ya tenemos nosotros nuestra hernia. Ese es el saco de la hernia, pero obviamente no encontraremos tampoco la dilatación del anillo, porque no se lo va a ver hasta que no se haga la reducción o la extirpación del saco herniario. Entonces aquí estamos abriendo el saco herniario viendo que no haya nada de contenido y lo que estamos haciendo es simplemente dándole una vueltita y vamos a resecarlo completamente y posteriormente vamos a hacer una reparación con sutura de la pinza de abajo donde está el resto del saco herniario, ¿sí? Hacemos lo mismo en el lado contralateral. En realidad la ventaja de la técnica de estopa y de riñón es que nos permite con una sola incisión, que si es un poquito grande, trabajar en los dos lados. Entonces hacemos lo mismo que hacemos en la hernioplastia supraponeurótica, que es tapar el orificio, dejando un poco de libertad al cordón espermático. Entonces ahí tomamos y podremos, inclusive en el espacio preperitoneal, no colocar puntos en la malla y no fijarla. Sin embargo, es bueno fijarla al ligamento de Cooper, que es una de las zonas más fuertes de nuestra región inguinal. Posteriormente cerramos la aponeurosis, como ahí pueden ver, están las fibras del músculo recto. Entonces, más o menos para que se tenga una idea de en qué sector estamos. Indiscutiblemente es mucho más bonito ver una técnica mínimamente invasiva de las hernias porque da la mayor alternativa de visión anatómica. Vamos a ver la técnica laparoscópica tipo TAP. ¿Cómo estamos de tiempo? Tenemos todavía estamos bien. La técnica TAP significa transabdominal preperitoneal. Para esto la posición varía. Hay muchos cirujanos que tienen diferentes preferencias. Yo prefiero hacer una técnica que permita la triangulación de mis ojos con respecto al monitor. Este de aquí es el monitor, el anestesiólogo tiene que movilizarse un poquito hacia el lado derecho. Invadimos su zona de confort porque vamos a trabajar en la parte de la cabeza del paciente. Entonces, el cirujano aquí, el ayudante acá, el ayudante va a ayudar con toda la parte de la cámara y la enfermera en este sector. Estos son los puertos, es un puerto de 10 milímetros en la región epigástrica y dos puertos en los flancos.
Usualmente pongo un puerto más abajo que el otro porque me permite una mejor triangulación y menos cruce de las pinzas. Veamos aquí, entonces, esta hernioplastia fue realizada hace algunos meses. Es bien importante aquí, por ejemplo, esto, lo que nosotros vemos en esta parte, esta cantidad de grasa que veíamos ahí, corresponde al lugar donde está el ombligo. 2 centímetros por debajo se recomienda empezar la disección. Lo hacemos amplio porque eso nos permite trabajar bien y nos permite poner mallas bastante grandes. Entonces da un muy buen resultado en el paciente, disminuye la probabilidad de algunos tipos de hernias de la parte baja de la pared abdominal. Entonces lo que estamos haciendo es una disección del preperitoneo, es decir, abrimos el peritoneo y trabajamos sobre toda esa zona preperitoneal. Estamos utilizando bisturí armónico en este caso. Se lo puede hacer con electrobisturí sin ningún problema. Una vez que se ha bajado todo el preperitoneo, entonces empezamos a encontrar las estructuras. La divulsión tiene que ser absolutamente roma. Hay que procurar no trabajar mucho con el bisturí ultrasónico, ni con la tijera, ni con el monopolar. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a hacer la divulsión y ya empezamos a tocar los vasos ilíacos. Aquí, por ejemplo, ya hemos tomado los elementos del cordón y asimismo la hernia. Entonces, como pueden apreciar, en la pinza del lado izquierdo se está sujetando los elementos del cordón. Estos son los vasos espermáticos y como ven la dirección, está todo pegado, pero como se ve en la dirección y después van a ver en la disección, esto de aquí es el conducto deferente. Y todo lo que estamos viendo en este lado derecho es el lipoma preherniario. Aquí se puede ver mejor el conducto deferente muy clarito, individualizado del resto de los elementos del cordón espermático. Y luego hay que hacer una peritonización de del cordón espermático. Es decir, tomamos el cordón espermático y lo que hacemos es jalamos hacia abajo un poco el peritoneo parietal de tal forma que eso nos permite una mejor colocación de la malla. Ahí vemos en el lado izquierdo, eso que estamos sosteniendo es el lipoma preherniario. Evidentemente, nosotros hacemos la resección del lipoma preherniario y se nos viene todo hacia adentro. Esta es una hernia directa. Como ven, no hay un saco herniario en el orificio inguinal profundo, sino que solo tenemos el lipoma preherniario en el lado del orificio inguinal profundo y tenemos un defecto a nivel del triángulo de Hesselbach. En el lado contralateral hacemos la misma disección, siempre una divulsión roma. Se va procurando, en este caso, tratar de encontrar el conducto deferente. De poco en poco lo vamos haciendo, de tal manera que ahí lo que acabamos de sujetar son los vasos espermáticos nuevamente. Hacemos nuestro espacio para la colocación de la malla posteriormente. Y todo lo que sean estas piltrafitas, todo lo que sean los remanentes del músculo cremaster que está usualmente elongado en las hernias, eso se debe retirar. Aquí nuevamente el deferente es muy fácil encontrarlo porque es un conducto blanco. Hacemos lo mismo, hacemos la peritonización y prácticamente la disección de la hernia está totalmente realizada. Algunas cosas importantes aquí, lo que ustedes ven en este lado corresponde a todo al hueso, al pubis, que se lo conoce como el faro de la laparoscopía. ¿Por qué? Porque brilla, mírenlo, brillan bastante. Entonces nos ayuda bastante la ubicación del pubis, porque nosotros sabemos aquí que por encima del pubis está el ligamento de Cooper y el de Jim Bernard. Además que la hernia y la malla, como estamos viendo aquí a manera de flap, estamos colocándola en el cordón. Entonces la colocamos una por detrás, que es esta, y luego tomamos esa pestañita y la colocamos de igual manera por detrás del cordón espermático y de esa forma se estructura una corrección, primero sin tensión, segundo sin colocación de grapas, de tackers o de clips, tampoco de colocación de sutura,
donde usualmente se fijaba en el Cooper. Hay muchas personas que lo fijan ahí en el Cooper, donde estamos palpando en este momento, pero lo importante aquí, independientemente de si se fija en el Cooper o si es que se trabaje sin medios de fijación, es que la malla baje por lo menos de 2 a 3 centímetros por debajo del pubis. Atento con estas aclaraciones que les hago sobre eso. La colocamos y la parietalizamos, es decir, la ponemos hacia arriba. Una vez hecho esto, como ven, se cierra el orificio inguinal profundo. No importa realmente si la malla queda totalmente recta o queda un poquito viradita. Lo importante es lo que está ocurriendo abajo. El cierre que tenemos abajo y por supuesto el cierre del orificio inguinal profundo, que es por donde están saliendo el cordón espermático y el conducto deferente. El conducto deferente está parietalizado usualmente, se lo pone por detrás de la malla, por la dirección que toma. Hacemos lo mismo en el otro lado, colocamos la malla, como ven es una malla que la hacemos nosotros caseramente, o sea, artesanalmente, no hay una malla así en el mercado. Lo hacemos de esta manera y hemos tenido muy buenos resultados, la recidiva es nula hasta la actualidad en este sentido. Que sí, que esta disección involucra muchas veces que se formen seromas, que se formen especies de hidroceles en los pacientes, puede ocurrir, dependiendo mucho del tamaño de la hernia. No hay una contraindicación absoluta para operar una hernia laparoscópica. Pensamos, todo el grupo de cirujanos que hacemos este tipo de procedimientos, pensamos que la hernia laparoscópica se puede resolver, o sea, las hernias, sobre todo las inguinales, pueden ser siempre resueltas por vía laparoscópica. Finalmente, lo que hacemos es cerrar el peritoneo con sutura. Hacemos una sutura continua. No es necesario que la sutura sea muy pegadita. Basta con tener unos cuantos puntos de fijación y de esa manera el peritoneo se pega inmediatamente en el momento en el que se termina la insuflación del CO2. Es decir, cuando retiramos el CO2, nosotros ya tenemos esa alternativa de tener un peritoneo cerrado. ¿Por qué cerramos el peritoneo? Lo cerramos porque esta es una malla de polipropileno, no es una malla que está diseñada para tener contacto con el intestino, la porosidad es muy alta y de esa manera, si es que entra en contacto con el intestino, bien podría producir una adherencia importante que podría conllevar a una fístula posterior en el paciente. Por algún motivo no puedo adelantar. Déjeme ver si hago esto. No. Doc, tal vez es porque está con el puntero. Si le pone la flechita de nuevo, igual todos le pueden ver el cursor suyo, la flecha. Tal vez, ¿no? Ya, ahora hice algo peor. Déjeme ver. Quitemos esto. Ahí estamos ya con la flecha, ¿verdad? Sí, ahí estamos con la flecha. Este cuadro que estoy separando se lo ve. No hay ningún cuadro con una casita. No, Doc. Ya, listo. Entonces eso solo me sale a mí. A ver. Entonces, bueno, finalmente la hernioplastia, una vez que se termina la disección y la situación de la sutura, dejamos la malla dentro de la pared en el espacio preperitoneal y queda cerrado, ¿no? Una vez que retiramos el CO2 es más que suficiente. Ahora, la TEP es un poquito más compleja. El problema de la TEP es que es una técnica totalmente extraperitoneal, entonces no tenemos la ventaja de trabajar en el abdomen del paciente. Al no tener la ventaja de trabajar en el abdomen del paciente, en la cavidad abdominal del paciente, tenemos que crear un espacio virtual. Dispositivos para crear el espacio virtual. Nosotros con el grupo de cirujanos que trabajábamos en el hospital
o sea que trabajamos en el Hospital Enrique Garcés y desde épocas inclusive de mi posgrado, eh, lo que, una de las cosas que más teníamos era escasez. Entonces la escasez nos llevaba a ser inventivos. Para eso les voy a mostrar el video de cómo se hacía el ingreso. ¿Qué es lo que hace? Se utiliza un trocar que tiene un balón que se insufla con el CO2 y crea el espacio. Nosotros lo que hacíamos era tratar un poquito a la palpación de llegar al espacio preperitoneal y luego con la misma óptica de la paroscopía íbamos divulsionando hasta crear el espacio. Se volvía un poquito más cruento, había un poquito más de sangrado, pero el resultado era bastante bueno. En la técnica totalmente extraperitoneal, la posición de los trócares es esta. Es decir, tenemos un trócar de 10 milímetros, que es el trócar de la cámara, que lo ponemos infraumbilical y por supuesto llega al espacio preperitoneal. Y tenemos dos trócares de 5 milímetros que se colocan uno por encima del pubis y otro en la mitad entre los dos. Entonces es lineal, ¿por qué? Porque trabajamos en el aspecto de que, por un lado, con los dos puertos de 5 milímetros metemos nuestras dos pinzas y trabajamos al lado izquierdo y al lado derecho. Y la visión tiene que ser indiscutiblemente, no se puede trabajar con una óptica de 0 grados aquí, tiene que ser definitivamente una óptica de 30 grados, porque debemos tener buena angulación en un espacio relativamente pequeño para trabajar. A ver. Esta es la posición. El cirujano se coloca en esta zona y trabaja en el lado izquierdo y en el lado derecho. El ayudante está asistiendo con la cámara y aquí estamos con la enfermera. El anestesiólogo esta vez ya no lo movimos. Vamos a ver la técnica totalmente. Quirón presenta. Déjenme quitar el sonido porque no tiene mayor razón. Entonces, entramos al espacio preperitoneal con los dedos, hacemos una divulsión lo que más se pueda, traccionamos la poneurosis con el Bicril 1 y luego fijamos ese trócar. Empezamos a realizar la divulsión hasta que podemos encontrar este espacio. Este espacio ya está insuflado, es un espacio virtual que creamos, preperitoneal, fuera del abdomen, y la disección, como ven, es mucho más cercana, es mucho más difícil, mucho más cruenta. La técnica extraperitoneal requiere una curva mayor de aprendizaje. Sin embargo, una vez estandarizado y dominado este procedimiento es mucho más rápido que la hernioplastia tipo TAP, porque la disección no involucra la apertura del peritoneo parietal, y como no involucra eso, entonces tranquilamente podemos simplemente sacar los trócares una vez colocada la malla. Entonces ahí vemos, por ejemplo, la misma estructura aquí. Déjenme ver si paramos un ratito. Ya. El signo de Mercedes-Benz desde otra perspectiva, los vasos epigástricos, el conducto deferente y el conducto deferente y el cordón con los diferentes elementos. Este es el triángulo del dolor y aquí el triángulo de la muerte, por donde debería estar la arteria ilíaca. No estamos de tiempo. Uy, nos queda poquito. ¿Sí me van a dejar extenderme más o están cansados? Todavía nos faltan un par de videitos. Puede extenderse, Doc, pero también hay unas preguntas para realizar. Ya, correcto. Entonces pasemos rápidamente en estos videos un poquito porque ya se conoce más o menos. Lo que se hace es colocamos la malla la metemos enrollada por el trócar de 10 y luego le cortamos lo que hemos enrollado y la desenrollamos. La colocamos de igual manera con el mismo flap que hicimos en la colocación transabdominal preperitoneal, ¿sí? La ventaja de esto es que no necesitamos fijar más allá que al cordón. Hacemos la fijación y posteriormente el sitio queda totalmente resuelto. Hay técnicas para la hernioplastia laparoscópica umbilical que me pareció muy simpático ponerla porque es una cirugía bastante agradable.
Vamos a ver. Esta es la visión preoperatoria, es una hernia grandecita. Hemos elegido esta porque en realidad, o sea, había la probabilidad de que este paciente tuviera eh, vísceras involucradas dentro de la hernia. Entonces aquí hay que hacer una disección muy, muy concienzuda, siempre identificando las estructuras que estamos cortando. Entonces ahí vamos cortando de poco en poco. Vamos a pasar este video un poquito más rápido para el asunto de las preguntas. Aquí se va haciendo, como ustedes ven, vamos jalando hacia la cavidad y va saliendo todo el contenido de la hernia, que para este caso solamente fue epíplon, ¿no? Y ahí se retira. Esa es una de las sensaciones más bonitas, sentir cuando se retrae todo el contenido de la hernia. Y aquí podemos ver la hernia, estamos aplastando desde afuera con el dedo. Colocamos una malla, esta es una malla intraperitoneal, es una malla que no necesita ningún recubrimiento del preperitoneo, sino que la podemos aplicar directamente hacia con contacto a los intestinos. Aquí sí ponemos tackers, es decir, estos son straps de Vicryl, y estos straps de Vicryl simplemente lo que hacen es tapar el orificio. Esta es una cirugía preciosa, rapidísima, buenaza. Ahora, hay otras hernias, las hernias incisionales. Estas sí son realmente un reto para el cirujano muchas veces. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de hernias incisionales tienen este problema. O sea, son pacientes ya intervenidos. Aquí nosotros podemos ver nuevamente, vemos ya ciertos tackers que se han utilizado en pacientes. En este paciente ya se había hecho una colocación intraperitoneal, entonces tenemos una gran cantidad de adherencias aquí. Posteriormente, con la disección fuimos viendo que existía intestino. Entonces, miren ahí un procedimiento que relativamente dicen, no, es que solo una hernia va a operar el doctor. Puede volverse altamente complejo. Cuando tenemos el intestino involucrado, tenemos cirugías previas, hay bastante fibrosis, hay características que realmente hacen que la hernia se vuelva un verdadero reto para el cirujano. Entonces aquí vemos intestino delgado pegado, todito el intestino delgado ahí metido después de una cirugía de apendicectomía inclusive, que no es nada, pero se había hecho una hernia bien puesta. Es una paciente de muchos años de edad, entonces obviamente no había tenido una buena alternativa de cuidados y claro, dejó pasar. Entonces casi 1 metro de intestino metido ahí. Sigamos pasando. Bueno, una vez que se reseca todo, se mide en la medición y luego a través del mismo saco de la hernia se puede utilizar este atrapahilos o se puede utilizar un sistema de Carter-Thomason y con un etibón 5 ceros de preferencia, podríamos cerrar el orificio. Aquí sí vale la pena cerrar el orificio, es un orificio que tiene más o menos unos 4 centímetros, 4 o 5 centímetros, y donde por más de que se ponga la malla, podría recurrir la hernia nuevamente. Finalmente cerramos, se cierra el orificio y se coloca una malla intraabdominal de igual manera. Es una malla que usualmente tiene lámina de politetrafluoretileno expandido o condensado. Y lo que hacemos es con el atrapador de hilos también podríamos ir llevando la malla hacia arriba. Finalmente se colocan tackers, en este caso se ponen tackers no absorbibles, que son los tackers de metal. Y con esos tackers de metal la malla queda absolutamente fijada. Eso es con la hernioplastia incisional. Finalmente, solo para terminar, de hernias hay demasiado que hablar y yo usualmente me extiendo mucho hablando de hernias, me apasiona mucho el tema, pero solamente para tomar en cuenta,
la Sociedad Europea de Hernias es el organismo rector de las clasificaciones sobre hernias. Tienen mucha información. Tengo el honor de pertenecer a la Sociedad Europea de Hernias y comparten muchísima información académica en su página. Ustedes pueden acceder al journal de la Sociedad Europea de Hernias y sin duda alguna, aquí hay que entender que las clasificaciones dependen mucho de quién las dice. Pero eso sí, en la Sociedad Europea de Hernias tenemos esta clasificación para las hernias inguinales, que se clasifican en laterales, mediales o femorales. Laterales obviamente será para las hernias indirectas, mediales para las hernias directas y femorales para las hernias que están por debajo del ligamento inguinal. Primarias o recurrentes tienen una clasificación del 0 al 3, del 0 al 4. Esta es la clasificación de NIJUS, es una clasificación muy, muy extendida, sobre todo a nivel de Latinoamérica. Entonces, esta clasificación de NIJUS es la que más utilizamos. Perdón por eso. Permítanme un segundo. Ya. Y claro, aquí está la clasificación de la Sociedad Europea de Hernias para los diferentes tipos de hernias de pared abdominal. Como habíamos hablado aquí, solo umbilical, incisional e inguinal, que son las más comunes, pero también tenemos una gran cantidad de hernias, ¿no? Y por supuesto, las hernias incisionales tienen un especial interés en esta clasificación. Perdón. Bueno, independientemente del tipo de hernia y la aproximación, hay que entender los principios básicos de la reparación del defecto y hay que seguirlos estandarizadamente. Esto nos va a asegurar resultados eficientes. No queremos la excelencia, simplemente queremos eficiencia en el procedimiento. Bueno, les agradezco mucho. Les pongo una diapositiva con los cursos que va a ofertar Quirón el próximo año. Si alguien está interesado en toda la parte de adiestramiento en cirugía mínimamente invasiva, tienen los contactos. Tenemos lindos cursos. Es una maravilla, Quirón. Muchas gracias a Coexpo por permitirme participar. Gracias a todos los asistentes por soportarme durante una hora. Y si tienen alguna pregunta, estoy a las órdenes. Muchísimas gracias, Doc, por su exposición. Tuvo muchísimo material para todos nosotros y estuvo bastante completa. Muchas gracias. Catherine Ruiz nos pregunta, en el caso de las hernias umbilicales, cuando se rechacen los diferentes tipos de malla, ¿cuál sería la causa más frecuente de esta situación y qué consecuencias tendría al ser intervenido otra vez por esta causa? Bueno, hay que entender, o sea, primero que tenemos una posibilidad de reparación abierta y una posibilidad de reparación laparoscópica. Como les dije, no hablamos del robot en esta ocasión. Perdón, es que no se quita el sonido de estas cosas. Bueno, no hay una situación de una técnica única, ni tampoco una malla única. O sea, se puede utilizar, por ejemplo, la malla de polipropileno, ¿sí? Se puede utilizar la malla de PTFE, se pueden utilizar mallas biológicas. Hay un sinnúmero de mallas que pueden ser utilizadas. Realmente no se puede hablar, y lo podemos decir con cierta certeza, porque inclusive en discusiones que se han tenido en la Sociedad Europea de Hernias, se habla de rechazo y hay una conducta que dicen, sí, existe un rechazo. Otros dicen que no. Y yo comparto esa teoría. La malla no puede rechazarse porque primero es un tejido inorgánico. No es un tejido vital. Es simplemente un pedazo de plástico de alguna manera estructurado para que pueda permanecer en el cuerpo. Entonces, no es que se rechaza la malla, sino que probablemente hay una mala adherencia de los tejidos. Cuando pasa eso, entonces tiene que ser retirada la malla. Tiene que ser retirada
y tiene que plantearse otra alternativa de tratamiento. Si entró por cirugía abierta y se puso una malla de polipropileno, la próxima cirugía que se le va a ofertar al paciente será una colocación intraperitoneal laparoscópica con una malla de politetrafluoretileno, por ejemplo. Entonces, no es que rechazó y se acabaron los tratamientos. Siempre hay una posibilidad, siempre hay una alternativa. Y también podemos usar tejidos biológicos, o sea, hacer una disección sensata y biológicamente, o sea, separando en capas y haciendo separaciones de ciertos componentes, podemos lograr una reparación, inclusive sin malla, en casos muy excepcionales. Pero la malla debe ser como una condición fija en los pacientes. No sé si eso responde la pregunta. Si gustan, podemos ampliar. No, estuvo bastante completo, Doc, sí responde la pregunta. Otra pregunta que enviaron por interno es, una vez que se diagnostica una hernia, ¿qué criterios se toma en cuenta para referir para su resolución quirúrgica? Una vez, no le escuché muy bien. ¿Me puede repetir? Sí. Una vez que se diagnostica una hernia, ¿qué criterios se toman en cuenta para referir para que se realice su resolución quirúrgica? Es decir, ¿en cuánto tiempo tendría que ser resuelta? ¿O cuál sabemos que tiene que ser operada antes? ¿Cuál después? Bueno, en realidad la cirugía de hernia es una cirugía electiva. Entonces, siendo una cirugía electiva, se puede programar. Sin embargo, nosotros tenemos que tomar muy en cuenta que un orificio, si es pequeño, si es grande, siempre puede albergar la posibilidad de que se atrape ahí el intestino, que eso sí constituye una emergencia. Entonces, al paciente hay que indicarle, hay que decirle, vea, señor, usted tiene que cuidarse, tiene que tratar de no tener un esfuerzo físico importante, de no levantar mucho peso. Otra de las alternativas es no engordarse, dejar de fumar, tratar de disminuir la mayor cantidad de factores de riesgo y sobre todo pedirle al paciente que baje de peso antes de la cirugía. De esa manera nosotros podemos tener un paciente que inclusive se puede programar en 6 meses, 1 año, 2 años, lo que sea, y puede permanecer con la hernia tranquilo sin necesidad de ser intervenido. Por otro lado, cuando el paciente ya presenta dolores a repetición, no solamente la protrusión de la masa, sino dolores, entonces en ese momento es cuando al paciente sí se le debe proponer la cirugía inmediata. No debemos esperar, porque ya el dolor es una señal de alarma, ya tenemos que estar con cuidado en ese tipo de pacientes, más aún si hay episodios de estreñimiento o constipación. Entonces, la cirugía de la hernia es programada, pero tiene que ser resuelta de una manera precoz en los casos de dolor y podría demorarse un poco más en los casos donde no se presente mayor sintomatología. Muchísimas gracias, doctor. Igual en honor al tiempo, le agradecemos su ponencia y estamos muy seguros de que es muy valiosa para todos los participantes. Muchísimas gracias. También verlo en siguientes congresos. Gracias. Esté muy bien. Hasta luego.